por todos los siglos, transmitiendo ahora en vivo desde Córdoba, Argentina, para todo el país de Argentina, para México, para Estados Unidos, para todos los países latinoamericanos, para todas las naciones de esta tierra que están escuchando esta preciosa palabra del Señor. Estábamos hablando del verdadero amor, aquel amor que los hermanos tienen en el corazón por el fruto del Espíritu Santo, porque es el único amor verdadero, es el amor que fluye del fruto del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice: ábreme tu corazón en este día, porque hoy quiero entrar a tu corazón, cenar contigo y que tú cenes conmigo. Yo quiero tener intimidad contigo, dice el Señor Jesús. Por eso dice: yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre su corazón, entraré yo en su corazón y cenaré con él. Harán una sola vida Jesús y tu vida, querido hermano, porque Él viene para sentarse en tu corazón, para ser tu Señor, tu Salvador, para darte a su Espíritu Santo. Por eso dice que es necesario de que nosotros recibamos el Espíritu Santo como bautismo. Luego, a medida que nosotros vayamos ejercitando el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu va a dar un fruto, hermanos queridos. No podemos dar fruto si no está el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida por el bautismo del Espíritu que Jesús dijo con que nosotros seríamos revestidos. Esa es la promesa del Padre que dice el Señor, que yo les dije que les daría. Pero hay algo, queridos hermanos, el Espíritu Santo viene y te bautiza. Tú tienes que mantener el Espíritu en actividad, porque si tú te dejas estar, hermanos queridos, sin que el fruto del Espíritu se manifieste en tu vida, el Espíritu se va a ir apagando y un espíritu de cobardía va a invadir tu vida, así como estaba invadiendo la vida de Timoteo, ese espíritu de cobardía, la cual Pablo le decía: yo quiero que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de manos que yo hice sobre ti. Así le decía Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo había impuesto las manos sobre Timoteo para que Timoteo recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaba? Este siervo del Señor, Timoteo, se había dejado estar, no ponía en práctica la palabra del Señor, porque había entrado en un estado de cobardía. Por eso Pablo le decía: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, hermano, lo primero que te da es poder. Es un espíritu de poder para que nosotros podamos testificar de la palabra del Señor. Y el fruto del Espíritu es amor. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y con el amor nosotros tenemos dominio propio. Por eso Pablo le decía que era necesario de que no se descuidara cuando él estuviera lleno del Espíritu Santo. Cuando él fuere bautizado, no debemos descuidar el Espíritu Santo en nuestras vidas. No debemos quedar en pasividad. No debemos estar pasivos, porque si nosotros estamos pasivos, el Espíritu Santo se va apagando, querido hermano. Así le decía Pablo a su amigo y sus discípulo Timoteo, por el cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te ha sido dado por la imposición de mis manos, por la imposición de las manos de los siervos de Dios actualmente,
nosotros podemos impartir el bautismo del Espíritu Santo, queridos hermanos. Pero debes tener tú un espíritu de poder. Lo primero que tienes que hacer es fijarte en el poder que Dios te da cuando recibes el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu tiene que ser visible, como decía acá Pablo a Timoteo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Dice, deseando verte, le decía Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Pablo se gozaba recordando las lágrimas que Timoteo dejaba caer de sus ojos, porque se alejaba Pablo de su lado. Por eso decía Pablo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Eso es tener amor, queridos hermanos, por el otro. Ese amor lo da solamente el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso siempre es necesario, como lo digo todos los días, que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Porque sin el bautismo del Espíritu Santo no puedes tener el fruto, que es el amor. El amor nace de Dios. El amor que nosotros tenemos no es el amor que nosotros podemos amar a nuestros hermanos, porque es un amor, hermano, que va en cualquier momento a declinar. Pero el fruto del Espíritu Santo, que es el amor de Jesucristo en nuestros corazones, ese fruto nosotros tenemos que siempre estarlo avivando por el fuego del Espíritu Santo. Por lo cual le decía Pablo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Nosotros los siervos de Dios tenemos esa clase de añoranza para con nuestros hermanos que se han alejado de nosotros, o cuando nosotros somos enviados a testificar de Jesucristo y nos alejamos de nuestros amados hermanos, porque hay muchos hermanos que están siendo amados por nosotros y nosotros le pasamos esa paz que emana del amor que hay en nuestras vidas, fruto del Espíritu Santo. No debemos nosotros mezclar la clase de amores que nosotros podemos impartir. Está el amor a nuestros amigos, está el amor para con nuestras esposas, y está el amor de Dios, que es para con todos los hermanos de la iglesia. Por eso Pablo quería, en el medio de todo el sufrimiento que Pablo estaba pasando por causa del Evangelio de Jesucristo, él se acordaba de las lágrimas que habían salido de los ojos de Timoteo, su discípulo. Quería volver a estar justamente nuevo con Timoteo para poder recibir ese gozo del amor de Timoteo que traspasaba todas las barreras, hermanos queridos. Podemos estar en todas las situaciones adversas dentro de esta vida, pero solamente nosotros nos podemos gozar con el amor de Dios que tienen nuestros hermanos. Por eso le decía Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Había dos cosas que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos instar a nuestros hermanos para que aviven el fuego del don de Dios, para que el amor de Jesucristo vuelva a tener ese poder en ti, ese poder que traspasa los corazones de nuestros hermanos, para que nuestros hermanos puedan decir, me estoy acordando de tus lágrimas, esas lágrimas de una fe no fingida. Bendito sea el precioso nombre del Señor, porque nosotros podemos alejarnos de nuestros amigos, y esa es una clase de amor. Nos podemos alejar de nuestras esposas cuando nos vamos, de nuestros hijos cuando nos vamos a predicar el Evangelio, pero ese es un amor de conyugal. Pero está el amor ágape, que es el amor que baja del cielo, que es el amor de Jesucristo en nuestros corazones, ese amor que nosotros traspasamos a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos. Ese amor de Dios es el que siempre vamos a añorar. Por eso Pablo le decía claramente a Timoteo, le decía, aviva el fuego del don de Dios,
aviva el Espíritu Santo en tu vida, porque el Espíritu Santo se va apagando y tú vas entrando en una cobardía espiritual. Cobardía porque tú no vas a predicar el Evangelio. Te has quedado sin predicar el Evangelio. Te estás quedando en tu casa, no estás yendo a hacer la obra. Por eso, por tanto, le decía Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No debemos avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nosotros podemos estar afligidos, hermanos, podemos estar siendo perseguidos, maltratados por los hombres por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero el amor de Dios en nuestros corazones no puede dejar de ser. No podemos dejar que se enfríe el Espíritu Santo y se vaya retirando de nuestras vidas y que solamente quede un balbuceo de las lenguas, nada más. Eso es lo que está pasando hoy en las iglesias. Está quedando solamente el balbuceo de algunas lenguas por parte de los hermanos, porque ha entrado un espíritu de cobardía, hermanos queridos. Ha entrado un espíritu inmundo que está quitándoles el amor de Dios de los corazones de los hombres, porque los hombres están callándose porque se avergüenza de dar testimonio por las calles, por donde sea que nosotros andemos. Tenemos que andar dando testimonios de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de salvación, del Evangelio de sanidad, del Evangelio de la vida eterna, del Evangelio de la resurrección de esta muerte que nosotros vamos a sufrir algún día. Nosotros debemos dar testimonios de Jesucristo y de su muerte en la cruz, pero para eso nosotros tenemos que estar avivando el fuego del don de Dios que nos ha sido dada, quizás por imposición de manos, quizás porque el Espíritu Santo cayó en tu congregación y te bautizó. Tú tienes que ahora darle y avivar ese fuego para que los dones del Espíritu Santo comiencen a fluir en tu vida, para que el espíritu de cobardía salga de nuestras vidas y el espíritu de poder dé un fruto que es el amor y el dominio propio para dominar todas nuestras situaciones, aun cuando nosotros estemos siendo golpeados, maltratados, vituperiados, como dijo Jesús. A mí, que soy el Hijo de Dios, me dicen Satanás, hijo del diablo, ¿cuánto más le van a decir a ustedes? Pero ustedes no se preocupen, porque voy a estar orando por ustedes para que vuestra fe no falle, le dijo Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso quiero hablar en este día del verdadero amor que nosotros debemos manifestar, que es el amor que es el fruto del Espíritu Santo, porque hay tres clases de amores, y esas tres clases de amores son el amor de un hermano, es el amor a nuestras esposas, y el otro amor es el amor que es el fruto del Espíritu Santo. No debemos nosotros mezclar el amor, ni hacer del amor que tengamos por los amigos, traspasarlo al amor que nosotros tenemos que tener por los hermanos. Por eso Pablo le decía a los de Gálatas y le decía a los de Corintios, en todas las cartas que Pablo escribe, él está diciéndoles, tengan cuidado con qué clase de amor ustedes están dirigiendo entre vosotros, porque había en Gálatas un problema. Habían dejado de percibir el poder del Espíritu Santo, habían enfriado al Espíritu Santo. En aquellos tiempos, por medio de Pablo, se manifestaba el poder del Espíritu Santo y descendía sobre las iglesias que él fundaba. Y en Gálatas él había fundado una iglesia en Galacia y él había hecho que descienda el Espíritu Santo. Más bien el Espíritu Santo por medio de Pablo se manifestaba haciendo repartimiento por todos los hermanos, pero los hermanos habían equivocado porque querían seguir estando en la carne y estando en el Espíritu. Por eso Pablo les enumeraba
lo que era los deseos de la carne y lo que era el fruto del Espíritu. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Vamos a leer primeramente aquí en Gálatas 5, versículo 16. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículo 16. Vamos a leer esta preciosa palabra del Señor con la que Pablo exhortaba a la iglesia y les enseñaba cuáles eran los pasos que debían seguir a la iglesia, cómo tenían, bendito sea el precioso nombre del Señor, cómo tenían que ellos manifestar sus vidas. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu. Debemos andar caminando con el Espíritu para que el Espíritu sea avivado en nuestras vidas. Vamos a ser llenados constantemente con el Espíritu Santo si nosotros andamos conforme al Espíritu Santo. Y le dice: y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los hermanos querían vivir con el Espíritu Santo y de paso satisfacer los deseos carnales. Y Pablo les decía, les exhortaba, les enseñaba, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de nuestra carne es en contra del Espíritu Santo. No es contra de nuestro espíritu, sino contra del Espíritu Santo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Siempre el Espíritu Santo va a hacer lo que Él quiere con nuestras vidas, pero hay muchos hermanos que quieren hacer lo que quieran mediante el Espíritu Santo, y no es así, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, o sea, no estáis cumpliendo las leyes de la carne. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y manifiestas son las obras de la carne, decía, que son adulterio espiritual y adulterio carnal, fornicación espiritual, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Gálatas es que los hermanos habían recibido el Espíritu Santo, pero había venido un espíritu de engaño y de mentira, les había robado la palabra del corazón de los hombres, y el diablo había hecho que la iglesia de Gálatas se volviera carnal. Por eso el Espíritu Santo no podía obrar en la vida de los Gálatas, y el Espíritu Santo escribió esta carta a través de Pablo para exhortar a la iglesia y para darle a conocer la diferencia del amor. El amor que está en nuestro corazón para con todos los hermanos es un amor que proviene de nuestro corazón, y ese es un amor perverso, hermanos queridos. Es un amor que no puede sostenerse a sí mismo, es un amor que transmite una falsa paz. Por eso Jesús le dice: yo les voy a dar paz, pero no como el mundo la da, sino la paz que yo les daré será una paz que sobrepase todo entendimiento. La paz que nosotros le podemos dar a otros amigos es una paz no duradera y mentirosa, pero dice Jesús: yo les voy a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que produce el amor que está en nuestros corazones mediante ejercitarnos en el Espíritu Santo. Dice: nosotros somos guiados por el Espíritu. Debemos caminar por el Espíritu, pero debemos hacer morir la carne, porque la carne se va a interponer en nuestras vidas para amar conforme a la carne, que es un amor que no tiene duración, hermanos, porque contiene disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Cuántas veces no hemos levantado nuestra mano contra algún amigo? Allí se nos terminó el amor de los amigos, porque cuando algún amigo nos defrauda,
nosotros dejamos que la carne se enseñoree de nuestras vidas y conforme a nuestros pensamientos hacemos estas contiendas, disensiones, herejías, envidias y toda clase de cosas. Nuestro amor carnal no es un amor que pueda ser transmitido para nuestros amigos. ¿Por qué? Porque no es duradero, porque es falso. Es un amor falso. Por eso le decía Pablo que si nosotros vivimos por el Espíritu y somos guiados por el Espíritu Santo, debemos hacer morir las obras de la carne. Y vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Dice en el versículo 22 de Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor. El primer fruto del Espíritu es amor. El segundo es gozo. El tercero es paz. Lo cuarto es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son los frutos del Espíritu Santo. Estos son los frutos que da el Espíritu Santo. El primero es amor, el segundo es gozo, gozarnos a través de todas nuestras persecuciones y adversidades en nuestra vida. Pero yo entiendo que no es fácil gozarse cuando el Espíritu Santo realmente no está en tu vida y no te ha dado el fruto que es el amor. Solamente teniendo el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, nosotros podemos alcanzar el gozo de la presencia del Señor en nuestras vidas. No es un gozo, hermanos queridos, que sea pasajero. Si el Espíritu Santo está en tu vida y tú estás avivándolo constantemente mediante el ejercicio de la palabra del Señor, mediante el ejercicio de la voluntad de Dios, porque mediante el ejercicio de hacer la voluntad de Jesucristo en tu corazón, por el Espíritu Santo que te ha sido dado, allí tú vas a empezar a experimentar los frutos del Espíritu. Hay un fruto que es el amor y tiene muchas características el fruto este que es el amor, el fruto del Espíritu Santo, el cual es el amor. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Pablo decía que si nosotros no tenemos el amor de Jesucristo dentro de la congregación, no tenemos una presencia poderosa de Dios en nuestras vidas, sino que vamos a hacer como decía Pablo. Si yo hablase lenguas, en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, hay diferentes lenguas, hermanos queridos, que el Espíritu Santo puede poner en nuestras vidas cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Hay lenguas que nosotros no conocemos. Por ejemplo, yo puedo salir hablando en inglés, o en chino, o en japonés, o en hindú. El Espíritu Santo me da esas lenguas que son lenguas humanas, de lenguas que están aquí en el mundo. Y también tenemos las lenguas que son angélicas, que son las lenguas con las cuales se comunica Dios con sus ángeles. Y dice así de Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea que hay dos clases de lenguas que nosotros podemos recibir con el bautismo del Espíritu Santo, y solamente lo vamos a identificar cuando demos fruto del Espíritu, cuando el fruto se manifieste en nuestra vida. Y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si no tenés amor de Dios y el Espíritu Santo no ha dado el fruto, y el primero de los frutos es el amor, el segundo es el gozo, la benignidad, nosotros no podemos manifestar ese amor dentro de la iglesia, porque vamos a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vamos a tocar un instrumento dentro de la iglesia que nadie va a poder escuchar con amor y no lo va a poder discernir espiritualmente, porque esa no viene del amor de Jesucristo, no viene del amor ágapes. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Y si tuviese profecía, dice Pablo, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe
de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no vengo a hacer nada, dice el Señor. Nada podemos ser si nosotros no tenemos el fruto del Espíritu Santo. Si no tenemos el fruto del Espíritu Santo, es amor, nada podemos hacer dentro de la congregación. Porque en la congregación nosotros tenemos que traspasar el amor y la paz que Jesucristo ha puesto en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. No es el amor fileto, es el amor ágape el que está reposando en nuestras vidas. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Y seguía Pablo diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Todos los sacrificios que nosotros podamos hacer entre los hermanos en la congregación donde nosotros nos reunimos, todos los sacrificios que nosotros podamos hacer por el pueblo de Dios es en vano si nosotros no manifestamos el amor que viene a ser el fruto del Espíritu Santo. Ese amor, querido hermano, que te hace que tú te brindes al otro hermano. Es como dice San Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si ves a tu hermano pasar necesidad y no abres tu mano para con tu hermano? Dice, el amor es, aquí están las características del amor. Muchos dicen tener amor dentro de la iglesia, decía Pablo, pero el amor tiene varias características que tienen que ser expresadas en nuestra vida y deben tocar a nuestros hermanos para que de esa forma se pueda manifestar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros no afectamos a nuestros hermanos con el amor que es el fruto del Espíritu Santo, que es el amor ágape, el amor de Dios, entonces nosotros no tenemos el verdadero amor de Jesucristo, porque dice que el amor es sufrido. Una de las características del amor que es sufrido. Nosotros podemos sufrir toda clase de penalidades e inclusive gozarnos en la presencia del Señor, porque tenemos el fruto del Espíritu Santo. Pero hay muchos hermanos que, a pesar de tener el Espíritu Santo y de no conocer el poder del Espíritu Santo, cuando viene una aflicción que te hace sufrir o una prueba que tienes que sufrir porque la fe nuestra es probada con fuego, entonces allí es cuando tiene que manifestarse el poder del amor, porque se tiene que manifestar de esta forma. El amor es sufrido, aparte de estar sufriendo todas las cosas adversas que Dios quiere poner en tu vida para edificarte a fin de que puedas servir en la iglesia con poder en el Espíritu Santo. Tienes que tener estas características. A pesar de todo lo que te pase, tú tienes que ser benigno. Tienes que ser una buena persona, siempre tratando de transmitir el amor de Dios de tu corazón al corazón del hermano, para hacer lo que este hermano se levante de la postración, que deseche ese espíritu de incredulidad y nosotros podamos darle ese amor de Dios que está en nuestro corazón. El amor dice que no tiene envidia. ¿Cuántos hermanos hay dentro de la iglesia que son envidiosos de todas las cosas que pueden ver que nosotros poseemos o no poseemos? Porque muchas veces nos envidian hasta la forma de andar, nos envidian la forma de transmitir nuestro amor. Hay hermanos carnales dentro de la iglesia que se molestan a ver cuando nosotros ejercitamos el poder del amor, no teniendo envidia de los hermanos, ni de los más pobres, ni de los más ricos, ni de los más estudiosos, ni de los más espirituales. El amor no tiene envidia, y dentro de la iglesia tiene que manifestarse el poder del amor de Jesucristo, no envidiando a los hermanos, molestándose unos a otros, calumniándose, murmurando los unos de los otros. El amor no es jactancioso, no se jacta el amor no hace
alarde de lo que nosotros somos. Nosotros no podemos hacer alarde cuando nosotros manifestamos el amor de Dios en alguna clase de bienes y hechos que nosotros podamos hacer dentro de la congregación a la cual pertenecemos. No debemos jactarnos de lo que hacemos. Jesús dijo, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. O sea que siempre que tú hagas algo en el poder del Espíritu Santo no tiene que haber jactancia, no tiene que haber envanecimiento. Si te jactas te envaneces, y dice que no se envanece el amor. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. No hace nada indebido. El que tiene el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, tiene esta característica, que no hace nada indebido. No busca lo suyo, no busca poseer cosas para adquirir bienes de este mundo, para adquirir elogios, para adquirir ser visto por los demás hermanos. No busca lo suyo, busca la presencia de Jesús, busca que todo el poder sea para Dios y no para los hombres. Dice, no busca lo suyo, no se irrita. Nunca debemos irritarnos si tenemos el fruto del Espíritu Santo. Pero yo he visto infinidades de hermanos que viven irritados unos con los otros. Se irritan por cuanto el otro quizás tenga un poco más de léxico, que el otro sea más visto por los hermanos, que el otro pueda transmitir el amor de Dios. Y entonces se irritan por cuanto nos envidian, por cuanto no tienen el fruto del Espíritu Santo, que es el amor ágape. Bendito sea el precioso nombre del Señor. No busca lo suyo, no se irrita. Esas son las características del amor. El amor que viene de parte de Dios es el amor ágape. Es el amor que es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, siempre y cuando nosotros estemos ejercitando el amor de Dios dentro de la congregación, siempre y cuando estemos nosotros sirviendo a nuestros hermanos, siempre sirviendo a nuestros hermanos. No guarda rencor, dice el Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos rencorosos hay? Si hay hermanos rencorosos dentro de la iglesia, es porque no tienen identificado al Espíritu Santo en sus vidas, sino que quieren vivir conforme a la carne y parecer ser espirituales. Deben desechar la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, para poder llegar a ser espirituales, y no debemos irritarnos ni guardar rencor contra un hermano. Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí y viniere arrepentido a pedirme perdón? ¿Cuántas veces le dice Pedro a Jesús? 7 veces. Eso es lo que permite la ley, o sea, lo que permite la carne. 7 veces nosotros podemos perdonar a nuestro hermano conforme a la ley, que haya pecado contra nosotros y que haya reconocido el pecado y que venga pidiéndonos perdón. Hasta 7 veces le dice Pedro a Jesús, y Jesús, viendo que todavía Pedro estaba en la ley y no había sido regenerado por el Espíritu Santo, Jesús le dice hasta 70 veces 7. Bendito sea el precioso nombre del Señor. 70 veces 7 debemos perdonar a nuestros hermanos que pequen contra nosotros y vinieren arrepentidos pidiéndonos perdón. 490 veces en un día. Bendito sea el precioso nombre. Así, de esa manera, no guardamos rencor. No debemos guardar rencor contra ningún hermano que con actitudes o con hechos pequen en contra de nuestra vida. No debemos guardar rencor. Jesús dice, bendecid antes de maldecir. No maldigáis a vuestros hermanos, dice el Señor. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Muchas veces hay muchos hermanos dentro de la iglesia que ven que los otros hermanos están siendo pasados por fuegos de prueba, y estos hermanos se jactan y dicen y se ríen de la prueba que uno puede estar pasando.
porque no tienen el fruto del Espíritu Santo. Por eso se goza en la injusticia, en las cosas que nos pueden pasar a nosotros a nivel de la iglesia, a nivel mundano, a nivel de cosas que nosotros esperamos que se cumplan en nuestra vida y no se cumplen. Entonces viene el gozo de aquellos que dicen: ah, mira, decía que Dios le iba a dar tales cosas y no se las dio. Había en una oportunidad en que yo y mi familia estábamos viviendo en la iglesia de un hermano que él nos había ofrecido una casa pastoral en esa iglesia. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y mientras yo vivía en la iglesia, el Espíritu Santo me hablaba y me decía: te voy a dar el dinero que tú me estás pidiendo para que compres una casa para ti. Y yo le decía al pastor: el Espíritu Santo me habló y me dijo que me iba a dar el dinero para comprar una casa, el terreno que yo necesito para hacerme la casa. Y este pastor se me reía, se burlaba de mí, se burlaba en la forma en que yo me manifestaba a él. Yo era un crédulo del Señor. Yo creo en el Señor y en sus promesas. Yo creo que el Señor habla, que el Señor me habla y que el Señor habla a su iglesia. Solamente tienes que deponer ese gozo que tú tienes de la injusticia que le puede estar pasando a algún hermano en pobreza o que está siendo probado. No debemos gozarnos en la injusticia que pasa en nuestros hermanos. Debemos gozarnos de la verdad. Dice: el Espíritu se goza de la verdad. La verdad es la palabra de Dios revelada en nuestros corazones. Por eso nosotros, si tenemos amor, nos vamos a gozar cualquier sea nuestra situación. Y cuando llegó el tiempo que vino y que el Espíritu Santo me dice: ahora te voy a dar el dinero, entonces el Espíritu Santo nos envía a un hospital para orar por un hombre que estaba gravemente enfermo y pedía ser orado por nosotros. Y este hombre era mundano, pero conocía el amor de Dios que había en nuestro corazón y que hay aún hoy y habrá hasta el día en que Jesús venga a buscarme. Y fuimos a orar por ese hombre en el hospital y fue totalmente sanado. Y nos dice: oren también porque tengo un juicio que cobrar. Y nosotros no teníamos ni para el micro para volvernos a nuestra casa. Fuimos en toda la debilidad que había en nuestra carne, pero gozosos porque el Señor hacía que nosotros pudiéramos ir a predicar y a sanar a los enfermos. Y oramos por él y vimos en visiones como él recibía el dinero allí en los tribunales, donde él había litigado por causa justa ese dinero. Y el Señor manifestó su gloria. A los 2 días vino este hombre y nos dice: acompáñeme al banco. Fuimos al banco con él y retiró una suma de 7,000 pesos en aquellos tiempos, que eran más de, digamos, $10,000 de ahora. Y nos dio, dice: esto es para ustedes, dice. Y el Espíritu Santo me dice: ese es el dinero que te había dicho que te daría para que compres el terreno y te hagas tu casa, me dijo el Señor. Así que vino ese dinero a mi vida por causa de que yo no tenía ninguna clase de gozo en la injusticia de los demás, ni en las enfermedades, ni en la pobreza. Me gozaba de predicar el Evangelio, aún con todo el sufrimiento de la cual yo estaba pasando a nivel económico. En el nombre de Jesús, dice: todo lo sufre. Yo sufrí todo el menosprecio, sufrí la carencia de todos los bienes de este mundo por causa de Jesucristo, y pude manifestar el poder de Dios poniendo mis manos sobre los enfermos para que estos fueran sanados. Pude manifestar el poder de Dios, el amor de Jesucristo en mi corazón, expulsando demonios
y haciendo milagros, aún no poseyendo yo nada de los bienes de este mundo. Me gozaba en todos los sufrimientos que podía pasar por mi vida. Todo lo creía, dice, todo lo cree el amor, todo lo espera, yo lo esperé, hermano, y el Espíritu Santo fue real, me habló con voz audible varias veces hasta que el dinero estuvo en mis manos. Dice, todo lo sufre, yo sufrí toda clase de penalidades por causa del Evangelio de Jesucristo, y resulta ser que cuando me da el dinero, los 7,000 pesos, la mujer dueña del terreno lo había aumentado a 9,000 pesos el terreno, y nosotros le dijimos, solamente tenemos esto, ahora estamos viviendo temporalmente en la iglesia del Señor, que es la casa de Dios, el templo donde se reúnen todos los creyentes. Me dice la mujer, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Bueno, entonces le rebajo el precio del terreno a 7,000 pesos. Digo yo, ¿se habrá equivocado el Espíritu Santo cuando me dio los 7,000, siendo que el terreno valía 9,000? El Espíritu Santo nunca se equivoca. El Espíritu Santo te dice toda la verdad de lo que va a acontecer en tu vida. Por eso todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Yo sufrí el vituperio aún de mis propios hermanos dentro de la congregación, por celos, por envidia, porque se gozaban en mi injusticia, en mi sufrimiento, en todo lo que yo creía, se burlaban. Decían, sí, solamente a vos te va a hablar el Espíritu Santo, y yo que soy el pastor, no me va a hablar a mí el Espíritu, que soy el pastor. Decía, se engreía por cuanto él se creía que era algo porque era pastor, pero realmente no tenía el fruto del Espíritu Santo en su vida. No había gozo con el gozo que yo sentía, por lo cuanto el Espíritu Santo me había dado lo que yo le había pedido, y lo tuve que sufrir, lo creí, lo esperé y lo soporté. Así dice el Espíritu Santo, que son las características del amor. El amor, queridos hermanos, solamente puede estar en nuestros corazones si el Espíritu Santo es el Señor en nuestras vidas, si nos ha bautizado y si hablamos lenguas, si hablamos lenguas espirituales, angélicas o lenguas de aquí, de esta tierra, lenguas humanas. Nosotros manifestamos el poder del Espíritu Santo hablando diversas clases de lenguas y manifestamos el poder de Dios mediante la predicación del Evangelio. De esa manera el amor de Dios va haciendo que cada característica del amor sea cumplida en nuestra vida, porque dice que el amor es sufrido, el amor es benigno. Miren ustedes que no hay paralelismo entre ser un hombre sufrido y ser un hombre benigno, pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos llevar un sufrimiento con benignidad, ni con ser libre de envidia, porque solamente el amor de Dios puede ser el que vaya a soportar el sufrimiento y a la vez vaya a ser benigno y a la vez se vaya a gozar de lo que es el poder de Dios manifestándose a través nuestro. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, dice Pablo, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso va a acontecer cuando venga Jesucristo en su segunda venida, después que haya pasado la primera tribulación, la segunda tribulación, la tribulación y la tribulación postrera. Van a ser 7 años de sufrimiento en la tierra, y el amor va a estar presente, por cuanto en ese tiempo, los 7 años, muchos van a creer en el Señor Jesucristo y muchos van a creer en la bestia y van a recibir la marca en la frente o en la mano para poder comprar y vender
sus alimentos y sus cosas aquí en la tierra en ese tiempo donde Satanás estará gobernando con el falso profeta, con el anticristo aquí en la tierra. Primeramente va a venir a buscar Jesucristo a todos aquellos que tengan el Espíritu Santo y que tengan el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, con todas sus características, hermano, porque no puede ser benigno y no puede ser que no tengas ganas de sufrir. No puede ser que tú vayas a tener envidia o vayas a ser jactancioso y digas tengo amor. El amor solamente es el fruto del Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros ejercitemos el poder de Dios en nuestras vidas, siempre y cuando se manifieste en nuestras vidas, queridos hermanos, el poder de Dios. Por lo cual te aconsejo, le dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Está en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere decir, aviva el fuego que está en ti para que el amor no se pierda en tu vida. Porque el Espíritu Santo va menguando, se va apagando. El Espíritu Santo, cuando tú no lo tienes en cuenta, se va apagando, se va menguando en tu vida hasta que al final solo queden cenizas. Pero allí en el fondo de las cenizas hay una brasita, y esa es la brasa que tú tienes que avivar para que se vuelva a prender nuevamente el fuego de Dios. Querido hermano, esa es la forma en que se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Siempre tienes tú que estar pidiéndole al Señor que te dé espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que puedas ir a predicar el Evangelio y no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace que el fuego se vaya apagando. Si tú no das testimonio del poder de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación por medio del perdón de los pecados, por el ser lavados y rociados con la sangre de Jesucristo, por ser el nombre tuyo anotado en el libro de la vida. Ese es el testimonio, y con la manifestación del poder de Dios. Si no hay manifestación del poder de Dios en tus predicaciones, es porque el fuego realmente no está encendido, porque se tiene que manifestar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros ejercitamos el poder de Dios para predicar el Evangelio de poder, de sanidad, de liberación, de esperanza de vida eterna. Bendito y queridos hermanos, el fuego del Espíritu Santo siempre tiene que estar encendido, siempre tiene que estar bien prendido. De esa manera vas a tener el fruto del Espíritu Santo, y alguien podrá decir de ti: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al recordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Las lágrimas que nosotros derramamos por algún hermano que se aleja de nuestro lado porque ha sido llevado por el Espíritu Santo a diversos lugares, esas lágrimas son el gozo en nuestros corazones, porque sabemos que son lágrimas emanadas por medio del poder del amor del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo cual, dice Pablo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, y el poder te da amor, y el amor te da dominio propio. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Nosotros debemos manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. No debemos dejar